Siempre fui la mujer que servía el café antes de que alguien lo pidiera. Eso era yo. Rosa, 62 años, 38 de matrimonio y una vida entera aprendiendo a anticipar lo que los demás necesitaban antes de que ellos mismos lo supieran. No me quejo. O al menos eso me decía a mí misma cada mañana mientras ponía la mesa, mientras doblaba la ropa, mientras escuchaba el silencio de una casa que alguna vez estuvo llena de risas y ahora solo tenía el ruido del refrigerador y los pasos lentos de Ernesto. Ese martes comenzó como todos los otros. Ernesto había ido al médico. Un chequeo de rutina, nada grave, me dijo. A sus 67 años, los médicos ya empezaban a ser parte del calendario, como los cumpleaños y las facturas. Yo me quedé en casa. Limpié el baño, regué las plantas del patio, calenté la sopa que había preparado la noche anterior. Todo en orden, todo en su lugar. Fue cuando estaba secando mis manos con el trapo de cocina que escuché el sonido. Un mensaje, en mi teléfono. No le presté atención de inmediato. A mi edad, los mensajes suelen ser del banco, de la farmacia, o de algún grupo familiar donde nadie dice nada importante, pero todos contestan con caritas. Pero algo me hizo mirarlo. Quizás fue el tono, un tono diferente al que usaba normalmente. O quizás fue algo más, algo que no sé nombrar, pero que las mujeres de cierta edad aprendemos a reconocer. Una señal pequeña, una vibración en el pecho que dice, presta atención, lo leí y lo leí otra vez. ¿Ya le dijiste lo de la cuenta? No podemos seguir esperando. Ernesto, esto tiene que resolverse antes de que ella se entere de algo. El nombre del remitente estaba ahí, claro, sin esconderse. Miriam. Me quedé inmóvil, el trapo de cocina todavía en mis manos, la sopa hirviendo en la olla, el sol entrando por la ventana como si nada hubiera pasado. Miriam, mi amiga de 12 años, la mujer que estuvo conmigo cuando enterré a mi madre, la que me llamaba cada domingo, la que tomaba café en mi mesa, dormía en mi casa de campo, bautizó a su sobrina con el vestido que yo le presté. Esa Miriam. Leí el mensaje una tercera vez. No podemos seguir esperando, antes de que ella se entere de algo. Ella. Yo era ella. El teléfono me temblaba en la mano, pero no era miedo. Era otra cosa. Era el momento exacto en que algo dentro de ti se rompe y al mismo tiempo, paradójicamente, se vuelve más duro. Respiré. No lloré. O no grité. No llamé a Ernesto. Hice lo único que sabía hacer en los momentos de verdad. Me senté y empecé a pensar. Ernesto llegó a las 2 de la tarde. Traía ese olor a consultorio médico que siempre me había dado un poco de angustia. Se sentó en su silla de siempre, la de cuero café que yo había mandado a tapizar 3 veces porque él no quería cambiarla. «Todo bien», dijo antes de que yo preguntara. «El médico dice que la presión está controlada». «Qué bueno», respondí. Le serví la sopa. Le puse el pan al lado. Me senté frente a él como todos los días. Lo miré. 38 años mirando esa cara, esa frente que antes tenía más pelo, esas manos que alguna vez me tomaron con fuerza en momentos que ya casi no recordaba. Lo miré buscando algo, un gesto, una sombra, algo que me dijera que yo no había leído bien ese mensaje, y que había una explicación simple, que todo era un malentendido. No encontré nada, porque Ernesto era muy bueno en eso, siempre lo había sido, bueno en no mostrar nada. ¿Y Miriam? Pregunté como si fuera casual. No la he visto esta semana. Él no levantó la vista del plato. No sé. Supongo que estará ocupada. Ajá. Silencio. Comimos. Esa noche, cuando Ernesto dormía, yo estaba sentada en la cocina con una taza de manzanilla que no había tocado. Pensando, recordando. Recordé algo de hacía 3 meses. Ernesto había ido al banco a actualizar unos datos. Yo le pregunté si necesitaba algo, y él dijo que no, que era trámite de rutina. Yo no pregunté más porque así era nuestra dinámica. Él manejaba el dinero. Siempre lo había hecho. Yo manejaba la casa. Ese era el acuerdo, aunque nunca lo hubiéramos dicho en voz alta. Recordé también que Miriam, el mes pasado, me había preguntado algo extraño. «Rosa, ¿tú sabes cuánto vale la casa?» Yo me reí. «¿Para qué quieres saber eso?» Ella se encogió de hombros. «No sé, conversación. En ese momento no le di importancia. Ahora sí». A la mañana siguiente llamé a mi hija Daniela. Daniela tiene 34 años y trabaja como contadora en una empresa pequeña. Es seria, metódica y tiene la costumbre de hacer preguntas que incomodan. De niña la llamábamos la fiscal, porque siempre quería saber el porqué de todo. Ernesto nunca la quiso mucho por eso. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó cuando escuchó mi voz. «Sí, necesito verte, pero no aquí». Pausa. «¿Cuándo?» «Hoy. Si puedes». Nos encontramos en una cafetería que quedaba lejos del barrio.
un lugar sin conocidos, sin vecinas chismosas, y sin ninguna posibilidad de que alguien nos viera y le contara a alguien que a su vez le contara a Ernesto. Le mostré el mensaje. Daniela lo leyó 2 veces. Luego me miró con esos ojos suyos que siempre parecen estar calculando algo. ¿Cuándo llegó esto? Ayer, al mediodía. ¿Lo mandó Miriam desde su número? Sí. ¿Y papá tiene tu teléfono guardado con su nombre en el de él? Sí. Igual que yo tengo el suyo. Daniela asintió despacio. Se equivocó. Quiso mandárselo a papá y te lo mandó a ti. Eso entiendo. ¿Y papá no dijo nada? ¿No preguntó si habías visto algo raro en tu teléfono? Nada. Daniela puso el teléfono sobre la mesa con cuidado. Ese gesto suyo de cuando está procesando algo grande. Mamá, la cuenta puede ser muchas cosas. Lo sé. Pero también puede ser lo que estamos pensando. Lo sé, Daniela. Silencio entre las dos. Desde afuera la calle seguía su ritmo normal. Una señora empujaba un carrito. Un niño comía helado. El mundo completamente ajeno a lo que se estaba desmoronando en esa mesa pequeña de cafetería. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó Daniela. Y esa fue la pregunta más importante que alguien me había hecho en años. No, ¿qué vas a hacer?, como si la decisión ya estuviera tomada. No, ¿qué debería hacerse?, como si ella supiera más que yo. Sino, ¿qué quieres hacer tú? Nadie me preguntaba eso. Nadie. Quiero saber, respondí. Antes de hacer cualquier cosa, quiero saber exactamente qué está pasando. ¿Cuánto tiempo lleva pasando? ¿Y qué tanto me han quitado sin que yo lo notara? Daniela me miró fijo. Eso puedo ayudarte a averiguarlo. Esa tarde volví a casa como si nada. Preparé la cena. Vi un rato de televisión con Ernesto. Me fui a dormir a la misma hora de siempre. Pero antes de cerrar los ojos, repasé todo lo que recordaba de los últimos años. Las cuentas bancarias. Ernesto siempre decía que los ahorros estaban bien invertidos. Nunca me mostró nada concreto. Yo firmaba documentos cuando él me los ponía enfrente. A veces sin leerlos bien porque él decía que era rutina, que no me preocupara, que él se encargaba. La casa de campo que heredamos de sus padres. Hace 2 años, Ernesto dijo que la habían reestructurado legalmente para evitar impuestos. Yo firmé algo. No recuerdo bien qué. El seguro de vida. Hacía cuánto no veía esa póliza. Cada recuerdo era una pequeña grieta que antes me había parecido normal. Juntas, esas grietas formaban algo que no quería nombrar todavía, pero lo nombraría, pronto. 3 días después, Daniela me llamó. Mamá, necesito que vengas. Encontré algo. Su voz era tranquila, pero yo conocía a mi hija. Tranquila en la voz no significaba tranquila por dentro. Significaba que estaba controlando algo que quería gritar. Fui a su apartamento esa misma tarde. Ella tenía su computadora abierta sobre la mesa y varios papeles ordenados en fila. Siéntate, me dijo. Me senté. El año pasado, papá abrió una cuenta a su nombre en otro banco, no en el que ustedes tienen juntos. Una cuenta nueva, solo con su nombre. ¿Cómo sabes eso? Porque encontré el estado de cuenta. Estaba en un archivo de correo que papá dejó abierto en la computadora de la casa la vez que vine a visitarlos y él me pidió que le imprimiera algo. Tomé una foto por si acaso. No sabía por qué en ese momento. Ahora sí. Me pasó su teléfono. La foto era clara. Un estado de cuenta bancario. El nombre de Ernesto. Una cantidad que me heló la sangre. No era poco dinero. Era suficiente para comprar otra casa. ¿De dónde salió eso?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía. Eso es lo que todavía estoy revisando, dijo Daniela. Pero mamá, hay algo más, señaló uno de los papeles sobre la mesa. Busqué el registro de la propiedad de la casa de campo, la que firmaste hace 2 años. Lo miré. El nombre en el documento ya no era el de Ernesto, tampoco el mío, era el de Miriam. El cuarto se quedó en silencio, el tipo de silencio que no es paz sino ausencia, como cuando el aire se va antes de la tormenta. Miriam, dije en voz baja. Sí, no sentí rabia en ese momento, sentí algo más frío, más preciso, como una aguja entrando despacio. Daniela me miraba esperando que yo dijera algo. Abrí la boca, y en ese momento sonó el teléfono. Era Ernesto. Rosa, ¿dónde estás? Su voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. Con Daniela, respondí. ¿Pasa algo? No, nada, solo que ya es tarde y no habías avisado. 38 años de matrimonio y nunca me había llamado para preguntar dónde estaba. Nunca. Él llegaba cuando quería, salía sin explicar, y yo jamás pregunté por qué así funcionábamos. Ahora me llamaba. Llego en 1 hora, dije. Colgué. Daniela me miraba. ¿Sabe que estás aquí? No creo, pero algo lo inquieta. Mamá, tienes que actuar normal. Si sospecha que encontraste algo,
Puede mover lo que queda antes de que nosotras lleguemos a entenderlo todo. Tenía razón. Mi hija siempre tenía razón en las cosas que importaban. Lo sé, respondí. Voy a actuar normal. Me levanté, recogí mi cartera y antes de salir miré los papeles sobre la mesa de Daniela. El estado de cuenta. El registro de la propiedad. El nombre de Miriam donde debería estar el mío. Guarda todo eso, le dije. En papel y en digital. En 2 lugares diferentes. Daniela asintió. Y no le digas nada a nadie. A nadie, Daniela. Ni a tu primo ni a la tía Carmen. A nadie. ¿Crees que alguien más está involucrado? No respondí de inmediato. Miré por la ventana. La calle oscura. Los faroles encendidos. Todavía no sé cuánto no sé, dije finalmente. Y eso era lo más honesto que podía decir. Llegué a casa a las 8:30. Ernesto estaba en su silla viendo las noticias. Me miró cuando entré. Un vistazo rápido y volvió a la pantalla. ¿Comiste?, preguntó. Sí, con Daniela. Bien, me fui a la cocina. Calenté agua. Me hice una taza de té que no quería. Me apoyé en el mesón y miré las baldosas del piso, las mismas de hace 20 años, las que yo había elegido en una ferretería un sábado por la mañana mientras Ernesto esperaba en el carro porque decía que todas las baldosas eran iguales. Pensé en Miriam. 12 años de amistad, 12 años de confidencias, de almuerzos, de llamadas de medianoche cuando yo no podía dormir y ella me escuchaba hablar de mis miedos, de mis dudas, de mis cosas más íntimas. Cuánto de lo que yo le había contado había llegado a oídos de Ernesto. Cuántas veces yo había dicho, Ernesto no me muestra las cuentas, pero yo confío en él. Y ella había escuchado y callado y seguido sonriendo. Eso era lo que más dolía. No el dinero, no la propiedad. Eso, que alguien que sabía todo de mí había usado ese todo en mi contra. Los siguientes días los viví en 2 capas. Por fuera, Rosa de siempre, la que prepara el desayuno, riega las plantas. Ni responde los mensajes del grupo familiar con una carita de corazón. Por dentro, otra mujer. Una que observaba, recordaba, conectaba puntos. Daniela y yo nos reuníamos cada 2 días en lugares distintos. Una vez en la cafetería de siempre, otra vez en el parque cerca de su trabajo. Una vez más en la biblioteca del barrio antiguo, sentadas entre libros viejos que nadie leía. Ella me traía información, yo le traía recuerdos. Juntas íbamos armando el rompecabezas. El dinero de la cuenta nueva de Ernesto venía de transferencias graduales. Pequeñas al principio. Montos que en los estados de cuenta conjuntos aparecían como gastos varios o servicios. Nada que llamara la atención si no se miraba con lupa. Pero Daniela miraba con lupa. Era su oficio. Llevan haciéndolo al menos 4 años, me dijo un martes con voz plana. La voz de quien ya procesó la rabia y ahora solo trabaja. Probablemente más. 4 años es lo que puedo probar con lo que tengo. 4 años. Mientras yo servía el café. Mientras cuidaba a mi madre enferma. Mientras organizaba las navidades y bordaba manteles. Y creía que mi vida, aunque aburrida, era mía. ¿Y Miriam?, pregunté. La casa de campo fue transferida hace 26 meses. Aparece como una venta, pero no hay registro de pago. Es decir, en papel se vendió. Pero el dinero nunca llegó a ninguna cuenta tuya ni conjunta. Porque no fue una venta, dije. No, confirmó Daniela. Fue un regalo disfrazado de venta. Asiento. Un regalo disfrazado de venta. Y yo firmé los papeles sin leerlos porque Ernesto me dijo que era para evitar impuestos. Y yo le creí porque 38 años de matrimonio te enseñan a confiar o te enseñan que ya es demasiado tarde para dejar de hacerlo. Eso también dolía. Darme cuenta de que mi propia costumbre de confiar había sido la herramienta que usaron contra mí. Fue Daniela quien mencionó al abogado. Mamá, en algún momento vamos a necesitar asesoría legal. Lo que están haciendo tiene nombre jurídico. Tiene consecuencias. Lo sé. ¿Estás lista para eso? La miré. Mi hija, 34 años sería, con esas ojeras que tenía desde chica porque siempre dormía menos de lo que debía. La fiscal, la que siempre preguntaba por qué. Todavía no, respondí. Primero necesito saber todo, no una parte, todo. ¿Por qué? Porque si voy a mover algo, quiero moverlo bien, sin espacios vacíos que ellos puedan usar para defenderse. Daniela asintió lentamente. Hay algo más que no te he dicho. Me tensé. Dime. Busqué el testamento de papá, el que registró hace 3 años. 3 años, cuando yo cumplí los 59 y Ernesto organizó una cena pequeña y me regaló un collar que nunca me puse, porque no era mi estilo, pero lo guardé porque era un gesto. ¿Y? Tú apareces, pero no como la única beneficiaria. La casa donde viven ahora aparece a tu nombre, pero los ahorros, las inversiones, todo lo demás está dividido. ¿Entre quién? Daniela dudó un segundo.
Solo un segundo, pero lo noté. Entre dos personas, una eres tú, la otra es una mujer que se llama Verónica Salinas. El nombre no me decía nada, y eso paradójicamente era lo más perturbador. Miriam yo la conocía. A Miriam podía ponerle cara, voz, historia. A Miriam podía odiarla con conocimiento de causa. Pero Verónica Salinas era una desconocida. Un nombre en un papel, un hueco en mi propia vida del que yo no sabía nada. ¿Quién es?, pregunté. Eso estoy tratando de averiguar. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama mirando el techo. Ernesto respiraba a mi lado con esa cadencia profunda de quien duerme sin culpa, o de quien lleva tanto tiempo con la culpa que ya se acostumbró a ella. 38 años en esa cama. Pensé en la primera vez que dormí a su lado. Teníamos 24 años. Yo estaba nerviosa y él era seguro, o al menos eso parecía, y yo confundí la seguridad con la fortaleza y me dejé llevar. ¿En qué momento empezó todo? ¿Fue gradual? ¿Un día decidió que yo era útil pero prescindible? ¿O siempre fui solo una pieza en algo que yo nunca entendí? No había respuesta en el techo. Me levanté sin hacer ruido. Fui a la cocina. Abrí la alacena de arriba, la que Ernesto nunca usaba porque era muy alto para él llegar sin esfuerzo, y saqué la caja de lata donde yo guardaba recetas viejas de mi abuela. Debajo de las recetas, doblado en 4, estaba el mensaje de Miriam impreso en papel. Lo había impreso el mismo día que lo recibí. No sé por qué. Instinto, quizás. Lo miré. ¿Ya le dijiste lo de la cuenta? No podemos seguir esperando. Ernesto, esto tiene que resolverse antes de que ella se entere de algo. Volví a doblarlo. Lo volví a guardar debajo de las recetas. Cerré la alacena, y en ese momento, mientras mis manos todavía tocaban la lata fría, tomé una decisión. No iba a ser la mujer que llora en la cocina a medianoche. Y ya había sido esa mujer demasiadas veces. Por cosas menores, por silencios de Ernesto, por cumpleaños que él olvidaba, por comentarios pequeños que dolían más de lo que yo admitía. Esta vez iba a ser otra mujer. Una que sabe lo que sabe. Y usa lo que sabe. Si esta historia te está llegando adentro, dale like. Hay mujeres que necesitan saber que no están solas. 2 días después, Daniela me escribió un mensaje corto. Encontré a Verónica Salinas. Necesito que te sientes. Nos encontramos al día siguiente. Daniela tenía una carpeta delgada sobre la mesa. La empujó hacia mí sin decir nada. Adentro había 3 cosas. Una fotografía impresa, una dirección y una fecha de nacimiento. Miré la fotografía. Era una mujer de unos 40 años. Pelo oscuro, ojos claros. Una sonrisa que no me decía nada, pero que algo en mí quería analizar hasta encontrar lo que escondía. Miré la fecha de nacimiento, y entonces entendí, no todo de golpe, sino como cuando ves las piezas de un rompecabezas esparcidas y de repente una encaja con otra, y ya no puedes no ver el dibujo. Verónica Salinas tenía 40 años. Ernesto y yo llevábamos 38 de casados. ¿Cuándo nació?, pregunté, aunque ya había visto la fecha. Hace 40 años, dijo Daniela con una voz que era casi un susurro. Papá tenía 27 cuando ella nació. Ustedes llevaban 2 años casados. El aire en el cuarto cambió. O quizás cambié yo. ¿Es su hija?, pregunté. Daniela no respondió de inmediato, y eso fue suficiente respuesta. Cerré la carpeta despacio. 2 años de casados. Daniela aún no había nacido. Hoy yo todavía creía que mi matrimonio era lo que parecía, que el hombre que dormía a mi lado era el hombre que yo pensaba que era. Todo ese tiempo, toda esa vida. Mamá, dijo Daniela en voz baja. La miré. Vi en sus ojos algo que me partió el pecho más que cualquier documento. La veía a ella también procesando que tenía una hermana de 40 años que existía desde antes de que ella existiera. La tomé de la mano. Ninguna de las dos dijo nada por un momento largo. Luego sonó la puerta del café. Alguien entró, y cuando levanté la vista, el mundo se me detuvo. Era Miriam. Miriam no me había visto todavía. Estaba en la entrada sacudiéndose el paraguas mojado, hablando por teléfono con alguien. Reía, esa risa suya que yo conocía tan bien, esa risa amplia que siempre me había parecido generosa y que ahora sonaba a otra cosa completamente. Daniela me apretó la mano por debajo de la mesa. Mamá, no te muevas. No me moví. Miriam terminó su llamada. Guardó el teléfono en la cartera. Levantó la vista buscando una mesa libre. Y me vio. Su cara hizo algo extraño. Una fracción de segundo donde todo pasó al mismo tiempo. El reconocimiento, el susto, el cálculo. Vi las 3 cosas clarísimas porque cuando llevas 12 años mirando la cara de alguien aprendes a leer hasta los movimientos más pequeños. Luego sonrió. Esa misma sonrisa de siempre. Rosa, qué sorpresa. Caminó hacia nosotras como si nada. Daniela, ¿cuánto tiempo? Estás igual de bonita. Hola, Miriam, dijo Daniela con una voz perfectamente plana.
Miriam me miró a mí. ¿Puedo sentarme un momento? Yo sostuve su mirada. Esos ojos que me habían mirado mientras me mentía, esa boca que había dicho, te quiero como a una hermana, mientras firmaba papeles con mi casa. Claro, dije. Se sentó. La carpeta estaba sobre la mesa, cerrada, pero ahí. Daniela puso la mano encima de ella con un gesto casual que no era casual. ¿Cómo está Ernesto?, preguntó Miriam. Bien, respondí, como siempre. Qué bueno, hace días que no lo veo. Pausa breve, demasiado breve. ¿Y tú cómo estás, Rosa? Ahí estaba, la pregunta, el anzuelo disfrazado de preocupación. La miré a los ojos. Muy bien, Miriam, tranquila, descansando. Algo pasó por su cara, casi imperceptible, como una sombra que cruza rápido. Qué bueno, dijo. Te lo mereces. Estuvo 10 minutos más. Habló de cosas sin importancia. El clima, una prima que se había operado, una serie que estaba viendo. Todo normal. Todo fluido, como si no hubiera nada, como si el mensaje nunca hubiera existido, como si su nombre no estuviera en el registro de una propiedad que era mía. Cuando se fue, Daniela exhaló despacio. «Tiene nervios de acero», murmuró. «Sí», dije yo, «siempre los tuvo». Yo pensaba que era fortaleza. Esa noche hice algo que no había hecho en años. Me senté en el patio trasero, en la oscuridad, sin teléfono, sin televisión, sin ningún ruido. Solo yo y el jardín que había cuidado durante 20 años. Las matas de albahaca. El rosal que Ernesto nunca quiso pero que yo planté de todas formas. El árbol de limón que mi madre me regaló en una maceta pequeña y que ahora era tan grande que daba sombra suficiente para 2 sillas. Mi madre. Pensé en ella. Murió hace 6 años. Los últimos 2 los pasó enferma. Y yo la cuidé casi sola porque Ernesto siempre tenía compromisos y mis hermanos vivían lejos. Miriam venía a acompañarme. Se sentaba conmigo en el cuarto del hospital. Me traía café y me decía que yo era la mujer más fuerte que conocía. ¿Estaba ya entonces? Mientras yo sostenía la mano de mi madre moribunda, Miriam y Ernesto ya tenían ese acuerdo entre ellos. No quería saberlo y al mismo tiempo necesitaba saberlo. Eso era lo más agotador de todo. Esa dualidad constante. Querer saber y temer lo que sabría. Me quedé en el patio hasta que se apagó la luz de la cocina. Ernesto había ido a acostarse sin llamarme, sin preguntar dónde estaba. Normal, todo normal. Antes de seguir, dime algo. Si el nombre del país desde donde me escuchas tiene la letra E, suscríbete. Y escríbeme en los comentarios desde dónde estás. Me gusta saber que no estoy hablando sola. Al día siguiente llamé a un abogado. No uno cualquiera. Daniela había preguntado discretamente entre sus contactos del trabajo y encontró a una mujer, doctora Patricia Llanos, especialista en Derecho Familiar y Patrimonial. Discreta, decían. Muy buena, decían. Fui sola. Daniela me ofreció acompañarme y yo le dije que no. Había cosas que necesitaba hacer sola, decisiones que tenían que salir de mí sin que nadie estuviera al lado sosteniéndome, porque si alguien me sostenía, yo nunca sabría si de verdad podía sostenerme sola. La doctora Llanos tenía unos 55 años. Pelo blanco, corto, mirada directa. Una de esas personas que cuando te miran, parece que ya saben la mitad de lo que vas a decirles. Le conté todo, con calma, sin llorar. Cronológicamente, y como Daniela me había enseñado, primero los hechos, luego las fechas, luego los documentos. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró un momento largo antes de hablar. Señora Rosa, lo que usted me describe tiene varios componentes legales. El vaciamiento de cuentas conjuntas puede constituir distracción de bienes gananciales. La transferencia de la propiedad rural sin compensación real es anulable si se prueba simulación. Y la inclusión de una tercera persona en el testamento sin su conocimiento, dependiendo de cómo esté estructurado, puede ser impugnada. ¿Puede ser impugnada? Repetí. Con las pruebas correctas, sí. No es rápido, no es sencillo, pero tiene bases. ¿Cuánto tiempo? Eso depende de muchos factores, pero lo primero es asegurar evidencia. Lo segundo es actuar antes de que él pueda mover más activos. Y lo tercero, me miró fijo, es que usted tiene que estar segura de lo que quiere. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay distintos caminos, una separación negociada, un proceso litigioso, una denuncia penal si se comprueba fraude. Cada uno tiene consecuencias distintas para usted, para su hija y para él. Necesito que usted sepa con claridad qué resultado busca. Me quedé callada un momento. Quiero que lo que es mío sea mío. Dije finalmente. Eso es todo. No quiero destruirlo. No quiero venganza. Quiero que lo que construí en 40 años no desaparezca como si yo nunca hubiera existido. La doctora Llanos asintió. Eso es suficiente para empezar.
Salí del consultorio y caminé 6 cuadras sin destino. El sol pegaba fuerte. La gente a mi alrededor iba y venía con sus prisas y sus vidas y sus problemas que yo no conocía. Pensé en cuántas mujeres habrá en esta ciudad caminando igual que yo, con algo roto adentro que nadie ve, con una cara de normalidad perfecta y por debajo un mundo entero desmoronándose en silencio. Muchas, pensé. Demasiadas. Me detuve frente a una vitrina. Me vi reflejada. 62 años, pelo gris que yo nunca quise teñir porque me parecía una mentira innecesaria. Una cartera marrón que tenía 3 años. Zapatos cómodos. Me miré a los ojos en el reflejo, y por primera vez en mucho tiempo, la mujer que me devolvió la mirada no me pareció invisible. Esa noche, Ernesto llegó tarde. No era inusual, pero yo noté algo diferente en su manera de entrar. Una prisa contenida, una tensión en los hombros. «Hubo tráfico», dijo, sin que yo hubiera preguntado. «Ajá». Se fue directo al baño. Escuché el agua correr por más tiempo de lo normal. Cuando salió, yo estaba en la cocina terminando de limpiar la mesada. «Rosa», dijo desde la puerta. Algo en su tono me hizo detenerme. «Dime». «Miriam me contó que te la encontraste ayer con Daniela». Ahí estaba. Me volteé despacio. Lo miré con una expresión que practiqué toda la tarde frente al espejo. Neutra, tranquila, sin dar nada. «Sí, en una cafetería. Fue casualidad». «¿De qué hablaron?» «De nada importante. Estuvo 10 minutos y se fue». Pausa. «¿Por qué?» Él me miró. Yo lo miré. 38 años de mirarnos. Y yo por primera vez sentí que sabía más de lo que él creía que yo sabía. Esa sensación era nueva. Era incómoda. Pero también era, aunque me costara admitirlo, una forma pequeña de poder. «Por nada», dijo finalmente. «Curiosidad». «Ajá». Volví a limpiar la mesada. Él se fue a la sala. Pero Asil, de pie en la cocina, yo sabía que el tiempo se estaba acortando, que Miriam le había dicho algo, que él estaba calibrando cuánto sabía yo, que el juego, si se podía llamar así, había entrado en una fase nueva. Daniela tenía razón, había que moverse. 3 días después, con la asesoría de la doctora Llanos, Daniela y yo logramos obtener legalmente los estados de cuenta de la sociedad conyugal de los últimos 5 años. Fue un proceso que la abogada manejó con una discreción que me sorprendió, sin ruido, sin avisos. Cuando me senté con esos documentos en la mesa, con Daniela al lado, señalando columna por columna, y el monto total que había salido de nuestras cuentas conjuntas hacia la cuenta privada de Ernesto en esos 5 años, era una cifra que me hizo cerrar los ojos por un momento. No de dolor, de rabia fría, esa que no grita ni llora, sino que se instala en algún lugar debajo del esternón y te dice: «Ahora sí, Rosa, ahora sí». «Hay más», dijo Daniela. La miré. Encontré pagos regulares desde esa cuenta privada de papá hacia una dirección, la misma dirección que aparece en el archivo de Verónica Salinas. Verónica Salinas, la mujer de 40 años, la hija que Ernesto tuvo 2 años después de casarse conmigo. ¿Cuánto tiempo llevan esos pagos? Al menos 8 años de los que puedo ver, probablemente más. 8 años mandándole dinero, dinero que era nuestro, dinero que yo había ayudado a construir con décadas de administrar una casa, de no gastar en cosas superfluas, de cuidar cada peso porque Ernesto siempre decía que había que ser responsables. Responsables. ¿Quieres saber algo más?, preguntó Daniela con esa voz suya de cuando viene algo importante. Siempre. Verónica Salinas trabaja en una notaría. Me detuve. ¿Qué notaría? Daniela me pasó un papel. Lo miré. Era la misma notaría donde habíamos firmado los papeles de la casa de campo hace 2 años. El cuarto completo se reorganizó en mi cabeza. Como cuando ajustas el lente de una cámara y de repente todo lo borroso se vuelve nítido de golpe. Verónica trabajaba en la notaría. Ernesto la conocía, obviamente, la había conocido desde siempre. Cuando llegó el momento de transferir la propiedad rural a nombre de Miriam, fue a esa notaría. Su hija procesó los papeles. Y yo firmé sin leer porque mi esposo me dijo que era rutina. 3 personas en una cadena. Ernesto, Miriam, Verónica y yo, en el centro de todo, completamente ciega. «Daniela», dije despacio. «Sí, esto no fue improvisado. No, mamá. Llevan años planeando esto». «Sí». Me levanté. Caminé hasta la ventana. Afuera el sol de la tarde caía sobre los edificios y la gente pasaba por la acera, y todo era ordinario y normal y completamente ajeno a lo que yo acababa de entender. Planeado. No fue un error de Ernesto que se dejó llevar. No fue una debilidad humana, una tentación, una decisión tomada en un momento de confusión. Fue una arquitectura, una construcción deliberada, años de pequeñas piezas colocadas con cuidado para que cuando llegara el momento yo no tuviera nada. Suscríbete si quieres saber cómo termina esta historia.
Lo que viene en los siguientes minutos lo cambia todo. Respiré. Me volteé hacia Daniela. Llama a la doctora Llanos, dije. Dile que ya tomé la decisión, que procedamos. Daniela no dijo nada. Solo sacó el teléfono. Pero antes de que marcara, mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje. Lo miré. Era de un número que no tenía guardado. Un número desconocido. Y el mensaje era corto. 4 palabras solamente. Necesitamos hablar. Verónica. Me quedé mirando esas 4 palabras. Verónica. La mujer que había procesado los papeles de mi casa. La hija que Ernesto tuvo mientras yo todavía creía que mi matrimonio era sólido. La desconocida que aparecía en el testamento de mi esposo con la misma legitimidad que yo. Daniela se acercó. Leyó el mensaje por encima de mi hombro. ¿Cómo tiene tu número?, preguntó. No lo sé. Mamá, puede ser una trampa. Si papá sospecha algo, puede haberla mandado a ti para saber cuánto sabes. Lo sé. No le respondas todavía. Primero habla con la doctora Llanos. Tenía razón, pero algo en mí quería responder. Algo irracional, o quizás no tan irracional. Algo que decía que esta mujer, esta Verónica, era también una pieza de un rompecabezas que yo todavía no entendía del todo. Guardé el teléfono. Primero Llanos, dije. La doctora Llanos escuchó todo con la misma calma de siempre. Era una de esas personas que parecen haber escuchado suficientes historias humanas como para que ya nada las sacuda. Pero cuando le conté lo de Verónica trabajando en la notaría, algo cambió levemente en su expresión. Eso es significativo, dijo. Si se comprueba que ella intervino directamente en la notarización de documentos que la beneficiaban a ella misma o a partes relacionadas, estamos ante una posible nulidad de esos actos y una irregularidad profesional grave. ¿Eso nos ayuda? Puede ayudarnos mucho, pero hay que manejarlo con cuidado. Si ella se siente acorralada, puede hacer desaparecer evidencia. Estas cosas hay que moverlas rápido y en silencio. ¿Y el mensaje que me mandó? La doctora pensó un momento. ¿Tiene alguna razón para creer que ella podría estar actuando por cuenta propia? ¿No como aliada de su esposo, sino por algún interés propio? No había pensado en eso. Lo pensé ahora. Verónica tenía 40 años. Era la hija secreta de un hombre que la había mantenido escondida toda su vida, que le mandaba dinero, pero nunca la había reconocido públicamente, que la usaba cuando la necesitaba, como había usado a todos los demás en esta historia. ¿Qué sentía Verónica hacia Ernesto? ¿Lealtad o algo más complicado? No lo sé todavía, respondí, pero quiero averiguarlo. La doctora me miró. Si decide hablar con ella, no vaya sola, y no le confirme nada de lo que sabe, solo escuche. Entendido, le respondí a Verónica esa misma noche, un mensaje corto, neutral. ¿Cuándo y dónde? Su respuesta llegó en menos de 3 minutos. Mañana, mediodía, le mando la dirección. No era un café del centro ni un lugar público conocido. Era una dirección residencial, un barrio que yo no frecuentaba, al otro lado de la ciudad. Daniela quería venir. Mamá, no sabes quién es esta mujer realmente. No sabes qué quiere. Exactamente por eso voy. Eso no es lógica, es terquedad. Puede ser las dos cosas. Al final acordamos que Daniela me llevaría en carro y esperaría afuera. Si en 40 minutos yo no salía o no le mandaba una señal, ella entraba. Era un plan imperfecto, pero era el que teníamos. La dirección era un apartamento en un edificio sencillo, 4º piso. Cuando toqué el timbre, la puerta se abrió casi de inmediato, como si ella hubiera estado parada del otro lado esperando. La vi en persona por primera vez. La fotografía que Daniela me había mostrado no le hacía justicia completa. Tenía los ojos claros de la foto, sí, pero en persona lo que más se notaba era otra cosa, una tensión en la mandíbula, unas manos que no terminaban de quedarse quietas, la mirada de alguien que no ha dormido bien en varios días. Señora Rosa, dijo. Verónica, me hizo pasar. El apartamento era ordenado pero pequeño, sin fotos en las paredes, sin plantas, sin detalles decorativos, el tipo de lugar donde alguien vive pero no habita del todo. Nos sentamos en la sala, ella en el sillón, yo en el sofá. Entre las dos, una mesa con 2 vasos de agua que ninguna tocó. Supongo que sabe quién soy, dijo. Sí. ¿Cuánto sabe? La miré. Recordé lo que dijo la doctora Llanos. Solo escucha, no confirmes nada. ¿Por qué no me dices tú qué quieres que sepa? Respondí. Ella exhaló. Se frotó las manos sobre los muslos. Ese gesto de quien lleva tiempo cargando algo pesado y no sabe cómo empezar a soltarlo. Hace 3 semanas, dijo, mi padre me dijo que iba a cambiar el testamento. No me moví. Me dijo que ya era momento de formalizar las cosas, que me iba a incluir con más participación, que yo me lo merecía después de tantos años de silencio. Tantos años de silencio. 40 años siendo la hija que no existía para el mundo,
¿Y eso no le pareció bien? Pregunté con cuidado. Me pareció bien, dijo, hasta que me dijo cómo lo iba a financiar. Silencio. ¿Cómo? Pregunté. Vendiendo la casa donde usted vive. El aire del cuarto cambió. Dijo que usted estaría de acuerdo, que ya habían hablado, que usted entendía que era lo justo. Verónica me miró directo. Pero algo me dijo que eso no era verdad. No sé. Una intuición. ¿Por qué le importaría si era verdad o no? Ella tardó en responder. Porque yo no soy Miriam, dijo finalmente. Esas 4 palabras cargaban más historia de lo que parecía. Las escuché y entendí que esta mujer sabía perfectamente cuál era el papel de Miriam en todo esto, que no era ajena a los movimientos que Ernesto había estado haciendo. ¿Usted sabía lo de la propiedad rural? ¿Qué? Pregunté. Vaciló. Solo un segundo, pero lo vi. Supe después, dijo, cuando ya estaba hecho. Yo procesé los papeles en la notaría sin saber que el terreno era conyugal. Mi padre me dijo que era de él solo, que su esposa había firmado cediendo su parte años atrás. Eso no es verdad. Ya lo sé. Nos miramos. Dame like si estás sintiendo lo mismo que yo sentí en ese cuarto. A veces un gesto pequeño dice todo. Verónica se levantó. Fue a la cocina y volvió con una carpeta. La puso sobre la mesa entre las dos. Esto es lo que tengo, dijo. Copias de los documentos que pasaron por la notaría, con las fechas, con las firmas, con los datos que demuestran que la información que mi padre me dio cuando los procesé era falsa. La miré. ¿Por qué me está dando esto? Porque si él vende esa casa y usted se queda sin nada, lo que él me dé a mí va a estar construido sobre algo que no es correcto, y yo no quiero eso. Pausa. 40 años esperé que mi padre me reconociera, no como parte de un fraude, no así. Había algo roto en su voz al decir eso, algo que yo reconocí porque también lo había sentido, aunque en circunstancias distintas. La decepción específica de amar a alguien que no es quien tú creías, la devastación de entender que fuiste usada por alguien en quien confiabas. Éramos distintas, Verónica y yo, completamente distintas, pero en ese apartamento pequeño y sin fotos, compartíamos algo que ninguna de las dos había pedido. Tomé la carpeta, la abrí. Los documentos eran exactamente lo que ella decía. Claros, con fechas, con nombres, con las inconsistencias que probaban que Ernesto había mentido para lograr que su propia hija, sin saberlo, fuera cómplice de un fraude contra mí. Necesito que esté dispuesta a declarar esto. Dije, lo estoy. Eso puede tener consecuencias para usted también, profesionalmente. Lo sé. ¿Y aún así? Verónica me miró con esos ojos claros que de alguna manera se parecían a los de Ernesto y que, sin embargo, no me producían el odio que yo esperaba sentir. Señora Rosa, dijo, yo perdí 40 años esperando que ese hombre me tratara como una hija de verdad. No voy a perder también mi dignidad. Cerré la carpeta. Me levanté. Voy a hablar con mi abogada hoy mismo, dije. Ella se comunicará con usted. Verónica asintió. Caminé hacia la puerta. Cuando la abrí, me detuve un momento sin voltearme. Verónica, ¿sí? Siento que haya vivido esto. No esperé su respuesta. Bajé las escaleras, salí al sol y caminé hacia el carro donde Daniela me esperaba con los ojos pegados al espejo retrovisor. Cuando me senté, me miró. ¿Estás bien? Sí, dije, y tenemos lo que necesitamos. Esa tarde todo se aceleró. La doctora ya nos revisó los documentos de Verónica. Su expresión, siempre controlada, dejó escapar algo que en ella equivalía a una sonrisa. Con esto más lo que ya teníamos, dijo. Podemos presentar una demanda de nulidad de los actos patrimoniales, una solicitud de medidas cautelares para congelar los bienes y una denuncia por distracción de bienes gananciales. Todo simultáneamente. ¿Cuándo? Mañana, si usted quiere. Quería. Pero esa noche tenía que volver a casa. Tenía que dormir en la misma cama. Tenía que servir la cena como siempre. Una última noche. Ernesto estaba de buen humor cuando llegué. Había comprado pan fresco de la panadería, cosa que hacía pocas veces. Tenía la televisión puesta en un partido de fútbol y me saludó sin levantar mucho la vista. Compré pan, dijo. Ya vi. ¿Hay algo de queso? En la nevera. Me fui a la habitación. Me cambié de ropa. Me senté en el borde de la cama y miré el cuarto. 22 años en ese cuarto. Las cortinas que yo había elegido. El cuadro pequeño que compré en una feria artesanal hace 15 años. Y que a Ernesto nunca le gustó, pero que yo puse de todas formas porque era el único lugar en esta casa donde algo era completamente mío. Miré ese cuadro, una mujer de espaldas, mirando un horizonte que el pintor había dejado deliberadamente indefinido. Ni mar ni montaña, solo luz. Siempre me había gustado esa ambigüedad, ahora la entendía de otra manera. El horizonte sin definir no era una falla del cuadro, era la parte más honesta,
porque el futuro nunca tiene forma clara, solo tiene dirección. Me levanté, fui a la cocina, calenté la sopa, puse la mesa, y mientras Ernesto comía y hablaba del partido y del pan y de una tontería que había visto en las noticias, yo estuve completamente presente y completamente ausente al mismo tiempo. Ahí, pero ya no ahí, en esa mesa, pero ya mirando desde otro lugar. Esa noche, cuando él se durmió, yo no me quedé despierta mirando el techo como las otras noches. Dormí, profundo, sin sueños. El tipo de sueño que viene cuando finalmente, después de mucho tiempo, sabes exactamente qué vas a hacer al día siguiente. A las 9 de la mañana, mientras Ernesto estaba en el baño, yo salí de la casa con una bolsa pequeña que había preparado la semana anterior. Ropa para 3 días, mis documentos, las joyas que eran mías antes del matrimonio, la lata de recetas de mi abuela, con el mensaje de Miriam todavía doblado adentro, y el cuadro pequeño de la mujer mirando el horizonte. Lo descolgué con cuidado, lo envolví en una blusa, lo metí en la bolsa, cerré la puerta sin hacer ruido. Afuera Daniela me esperaba en el carro. A las 10 de la mañana la doctora ya nos presentaba las demandas. A las 11 un juzgado emitía medidas cautelares sobre todos los bienes registrados. A las 12 Ernesto recibía una notificación legal en su teléfono. Yo me enteré de ese momento porque Daniela tenía contacto con la oficina de la doctora. Me escribió un mensaje simple. Ya sabe, estábamos en un café. Yo tenía una taza de chocolate caliente en las manos. Daniela miraba su teléfono. Lo dejé pasar un momento. Luego mi teléfono vibró. Ernesto. Lo miré sonar. 1 vez, 2, 3. No contesté. Daniela me observaba. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Pensé en la respuesta honesta, no la que se supone que debía sentir, no la que haría una buena historia, la verdadera. Como alguien que acaba de quitarse un abrigo muy pesado, dije. Y ahora tiene frío, pero prefiere el frío al peso. Daniela puso su mano sobre la mía, y en ese momento mi teléfono vibró de nuevo. Pero esta vez no era Ernesto. Era un número que no reconocí. Contesté. ¿Rosa?, dijo una voz de mujer, temblorosa, casi irreconocible, pero la reconocí. Era Miriam. Rosa, repitió Miriam, necesito que me escuches. No dije nada. Daniela me miraba. Señaló el teléfono con los ojos, preguntando en silencio si quería que se fuera para darme privacidad. Negué con la cabeza. Quería que se quedara. Rosa, por favor, sé lo que pasó hoy. Ernesto me llamó. Está muy alterado. Pausa. Necesito explicarte cosas. Explícame, dije. Silencio breve del otro lado, como si no esperara que yo respondiera tan rápido, como si esperara que yo colgara o gritara o llorara. No puedo por teléfono, dijo. ¿Podemos vernos? Miré a Daniela. Ella negó con la cabeza despacio. Tenía razón. No, Miriam, dije. Lo que tengas que decirme, dímelo ahora, o no me lo digas. Otro silencio, más largo. Luego escuché algo que no esperaba. Miriam estaba llorando. No ese llanto calculado que algunas personas usan cuando quieren mover a otra. Era un llanto distinto, irregular, con esa respiración entrecortada que no se puede fingir del todo. Me metí en algo que no debí, dijo entre pausas. Al principio parecía simple. Y Ernesto me dijo que la propiedad rural era un problema legal, que si la ponía a mi nombre, temporalmente, evitaban un embargo, que en 6 meses me la devolvía, que tú sabías, que tú habías aceptado, y tú le creíste. ¿Sí? ¿O quisiste creerle? Silencio. Esa era la pregunta real, la diferencia entre ser engañada y dejarse engañar porque el engaño era conveniente. Rosa, dijo ella, y en su voz había algo que sonaba a vergüenza genuina. Yo sabía que algo no estaba bien, pero Ernesto, llevamos años. Tú sabes que siempre fue muy convincente. Lo sé, respondí. 38 años lo sé. Más silencio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Lo que tenga que hacer. ¿Y yo? La pregunta colgó en el aire. ¿Y yo? 12 años de amistad resumidos en esas 2 palabras pequeñas. Todo lo que habíamos sido una para la otra, o lo que yo había creído que éramos, reducido a esa pregunta de miedo. Eso, Miriam, dije. Ya no me corresponde a mí decidirlo. Colgué. Puse el teléfono sobre la mesa. El chocolate estaba frío. Daniela no dijo nada por un momento. Luego extendió la mano y apartó mi taza y pidió 2 cafés nuevos sin que yo se lo pidiera. Eso era mi hija. Siempre supo qué hacer en los momentos donde las palabras sobran. Las semanas siguientes fueron un proceso. No voy a romantizarlo. No voy a decir que fue limpio o que fue rápido o que en algún momento dejó de doler. Sería mentira. Fue lento. Fue complicado. Hubo días donde me levanté de la cama solo porque Daniela me llamaba a las 8 de la mañana con alguna actualización del proceso legal
y yo no quería que me encontrara todavía en pijama. Ernesto contrató un abogado, por supuesto. Un hombre que en las primeras comunicaciones intentó plantear que yo había consentido los movimientos patrimoniales, que había delegado voluntariamente la administración de los bienes, que mi firma en los documentos era prueba de acuerdo. La doctora Llanos desmontó ese argumento con una frialdad que me hizo entender por qué le cobraba lo que le cobraba. Una firma obtenida bajo información falsa no es consentimiento válido, le explicó en una de las audiencias preparatorias, con esa voz suya que no sube ni baja. Eso es lo que vamos a probar. Y lo probamos. El testimonio de Verónica fue clave. Compareció con sus propios documentos, con las comunicaciones que Ernesto le había enviado, dándole información falsa sobre el estado legal de la propiedad. Dio con el registro de que ella había procesado los papeles de buena fe, basándose en datos que su padre le había proporcionado conscientemente alterados. Fue un momento extraño escucharla declarar, sentada frente a ella en esa sala, mirando a una mujer que compartía sangre con el hombre que me había robado décadas de confianza, buscando en su cara algo que me produjera rabia y no encontrándolo. Lo que encontré fue otra cosa, una mujer que también había sido usada, de manera diferente, durante más tiempo, de formas que yo no podía imaginar del todo porque no era mi historia, pero usada al fin. Cuando terminó su declaración, nuestros ojos se cruzaron un momento. Nos sonreímos. No fue un momento de película con música de fondo y abrazos entre desconocidas. Solo fue una mirada, breve, que decía, te vi, y eso fue suficiente. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo. Suscríbete a este canal. No por mí, por todas las mujeres que están escuchando esta historia y reconociendo algo de su propia vida en ella, para que sepan que aquí hay un lugar donde estas historias se cuentan, donde no se callan. Miriam no fue parte del proceso legal directamente. La propiedad rural estaba a su nombre, pero la doctora Llanos logró probar la simulación de la venta, lo que significaba que la transferencia era nula desde el origen. Miriam podía haber peleado eso. Su propio abogado seguramente se lo sugirió. No lo hizo. Me enteré por la doctora Llanos que Miriam había firmado los documentos de devolución sin resistencia, sin condiciones, sin negociación. No supe si eso era culpa, miedo o alguna combinación de las dos cosas que solo ella podía entender. No la llamé para preguntarlo. Hubo un momento, semanas después, en que me llegó un mensaje suyo, sin texto, solo una foto. Era una imagen de las dos, tomada hace unos 8 años en un viaje que hicimos a la costa. Estábamos en una terraza frente al mar. Las dos reíamos. Yo tenía el pelo más oscuro. Ella usaba un sombrero de paja que había comprado en el mercado local. Miré esa foto durante mucho tiempo. Guardé el teléfono. No respondí. Hay pérdidas que no tienen el vocabulario correcto todavía, que necesitan tiempo antes de que uno pueda saber qué decir, o si hay algo que decir, o si el silencio es la única respuesta honesta. El proceso completo tomó 4 meses y medio. Al final de esos 4 meses y medio, un juez determinó la nulidad de los actos patrimoniales fraudulentos, ordenó la devolución de los bienes a la sociedad conyugal y reconoció mi derecho al 50% de todo lo construido durante el matrimonio, incluyendo los montos que habían sido desviados hacia la cuenta privada de Ernesto. No recuperé todo. Hay cosas que en estos procesos se pierden en el camino. Costos, demoras, montos que ya habían sido gastados y no había cómo recuperar. Pero recuperé suficiente. Suficiente para comprar un apartamento pequeño en un barrio tranquilo. Suficiente para vivir sin depender de nadie. Suficiente para no tener que pedirle permiso a ningún hombre para saber cuánto dinero tenía. El día que firmé los papeles del apartamento, Daniela estaba conmigo. Cuando salimos a la calle con las llaves en la mano, ella quiso celebrar. Me propuso un restaurante, una cena especial, champán. Yo le pedí que fuéramos a una ferretería. Me miró como si hubiera dicho algo en otro idioma. ¿A una ferretería? Quiero comprar una maceta, dije, y tierra, y una planta. Daniela me miró un segundo más y luego se rió. Una risa limpia, de las suyas, de las que suenan a alivio. Vamos, dijo. Compramos una maceta grande de barro, tierra negra, y una planta que la señora de la ferretería me recomendó porque era resistente, porque necesitaba poca agua, porque aguantaba tanto el sol como la sombra. Esta no se muere fácil, me dijo la señora. Perfecta, respondí. Me tomó 3 semanas acomodarme al apartamento. Las primeras noches el silencio era incómodo. No ese silencio pesado de la casa con Ernesto, ese silencio que era en realidad ausencia de comunicación, ausencia de honestidad, ausencia de todo lo que un matrimonio debería tener. Este era otro tipo de silencio, uno que era mío, que yo podía llenar con lo que quisiera,
Música si quería música, nada si quería nada, la televisión a cualquier hora, la ventana abierta aunque entrara frío, el café a las 11 de la noche si se me antojaba, pequeñas libertades que nunca supe que eran libertades porque nunca supe que las estaba perdiendo. La planta la puse en el balcón, cada mañana salía a verla, le ponía un poco de agua, la miraba, a veces le hablaba, lo cual sé que suena ridículo, pero las personas que viven solas y tienen plantas entenderán que hay algo en ese gesto que tiene menos que ver con la planta y más con el hecho de empezar el día diciendo algo en voz alta, aunque sea poco, aunque sea tonto. Una mañana, como 3 semanas después de haberla comprado, noté un brote nuevo, una hoja pequeña, verde brillante, saliendo de un tallo donde antes no había nada. Me quedé mirándola más tiempo del que tenía sentido. Luego me fui adentro a prepararme el café. Ernesto y yo no volvimos a hablar directamente durante todo el proceso legal. Todo pasó a través de los abogados. Una vez, en los pasillos del juzgado, lo vi de lejos. Estaba sentado en una banca esperando. Más viejo de lo que recordaba, aunque habían pasado solo meses. Esa vejez repentina que a veces les llega a las personas cuando pierden el control de algo que creían suyo. Me vio también. Nos miramos un segundo. No fue un momento dramático. No hubo palabras, no hubo gestos, no hubo nada de lo que las películas pondrían ahí. Solo 2 personas que se habían pasado 38 años juntas, mirándose desde lejos, en un pasillo de juzgado, entendiendo que eso era todo lo que quedaba de todo ese tiempo. Aparté la vista primero. Seguí caminando. Daniela me preguntó una vez, meses después, si me arrepentía de algo. Estábamos en mi balcón. La planta había crecido considerablemente. Tomábamos café. Era un domingo en la tarde, de esos domingos tranquilos que antes me producían una melancolía indefinida y ahora simplemente eran domingos. ¿De qué me arrepentiría?, le pregunté. No sé, ma, de haber esperado tanto, de haber confiado, de haberle dado tantos años a alguien que... No, la interrumpí. Me miró. No me arrepiento de haber confiado. Dije, la confianza no fue el error fue no prestar atención cuando las cosas me decían que algo estaba mal. Esas son señales pequeñas que yo ignoré porque era más cómodo ignorarlas. Eso también es humano, mamá. Sí, pero a cierta edad uno aprende que lo humano no siempre es excusa suficiente. Daniela tomó su taza. La miró. ¿Estás bien?, preguntó. Y no era la pregunta cortés de siempre. Era la pregunta real, la de verdad. La consideré honestamente. Estoy diferente, dije, que no es lo mismo que estar bien, pero tampoco es estar mal. Es estar en un lugar donde todavía estoy aprendiendo qué significa ser yo, sin todas las cosas que creí que me definían. Daniela asintió. ¿Eso suena a un buen lugar para estar? Sí, dije. Creo que sí. Hay cosas que nadie te dice sobre empezar de nuevo a los 62 años. Nadie te dice que van a haber mañanas, donde el apartamento se sentirá demasiado silencioso, y extrañarás no a Ernesto, sino a la idea de Ernesto, a la versión de él que tú construiste en tu cabeza durante décadas y que nunca existió del todo, pero que de alguna manera era más real que él. Y nadie te dice que vas a tener que aprender a tomar decisiones que antes parecían pequeñas y que de repente son enormes porque no hay nadie más en el cuarto. ¿Qué comemos hoy? Yo. ¿Qué vemos esta noche? Yo. ¿A qué hora nos acostamos? Yo. Nadie te dice que esa libertad, al principio, se puede sentir como caída libre. Pero tampoco te dicen lo otro, que una mañana te despiertas y el silencio ya no es vacío sino tuyo, que empiezas a conocerte de maneras que el matrimonio nunca te permitió, que descubres que te gusta el café más oscuro de lo que siempre preparaste porque Ernesto lo prefería suave, que te gusta dormir con la ventana entreabierta aunque entre frío, que puedes leer hasta las 2 de la mañana sin que nadie suspire con impaciencia, que la vida, aunque más pequeña en metros cuadrados, puede sentirse más grande en todo lo demás. Si esta historia te movió algo por dentro, déjame un comentario. Cuéntame algo. Cuéntame si reconociste a alguien en Rosa, si reconociste algo de ti misma. Aquí nadie juzga, aquí solo escuchamos. Hace poco, en el mercado del barrio, una señora se me acercó. Tendría unos 65 años. Pelo blanco, una bolsa de tela con verduras. Me miró con esa familiaridad que a veces tienen las personas que no se conocen, pero que algo en una les resulta reconocible. «Usted vive en el edificio nuevo, ¿verdad?», me dijo. «La del balcón con la planta grande». «Sí», respondí. «Qué bonita se ve esa planta», dijo. «La veo desde la calle cuando paso». Sonreí. «Hay que cuidarlas», dije. «Y ellas crecen solas». La señora asintió como si eso fuera la cosa más sabia que había escuchado en la semana. Siguió su camino. Yo seguí el mío. Caminando de regreso a casa con mis bolsas, en ese barrio que todavía estaba aprendiendo a ser mío, pensé en todo lo que había perdido. Una amistad de 12 años, un matrimonio de 38,
la versión de mí misma que creía que su valor dependía de cuánto necesitaban los demás. Y pensé en lo que había encontrado. Una hija que me miraba a los ojos y me preguntaba qué quería yo. Una abogada que usaba mi historia como argumento y ganaba. Una mujer desconocida que decidió que su dignidad valía más que la lealtad a un hombre que nunca la trató como merecía. Y yo misma, Rosa, 62 años, una planta en el balcón, un café oscuro en la mañana, una ventana abierta aunque entre frío, entera, diferente, mía. No te pido que aplaudas a Rosa, te pido que la recuerdes, porque hay muchas Rosas, en muchas casas, sirviendo el café antes de que alguien lo pida, firmando papeles sin leer, creyendo que confiar es lo mismo que ver. Y si tú eres una de ellas o conoces a una de ellas, quiero que sepas esto. No es tarde. Nunca es tarde para prestar atención a lo que las cosas pequeñas llevan tiempo diciéndote. Nunca es tarde para sentarte, pensar y decidir qué quieres hacer. Nunca es tarde para ser, finalmente, la persona que pregunta ¿qué quieres tú? Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si llegaste hasta aquí, significa que algo en ti también estaba escuchando. Suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia se quedó contigo. Nos vemos en la próxima.